DeepSeek, la nueva inteligencia artificial china que lo ha petado por todo el mundo. Hay muchas personas que se están pasando de otros modelos de inteligencia artificial a DeepSeek porque es gratis y funciona muy bien, las cosas como son. Pero la pregunta es, ¿le estás sacando todo el potencial a esta inteligencia artificial? Si tienes dudas, continúa mirando este vídeo para saber cómo utilizarlo de forma correcta y sacarle todo el partido posible. Antes de nada, ya sabes que agradezco mucho que le des un buen like, que no cuesta nada, y si tienes alguna pregunta o tienes cualquier sugerencia, por favor déjamelo en los comentarios. Vamos allá. Lo primero, ¿qué es DeepSeek? Por si alguien todavía no se ha enterado. DeepSeek es una empresa china que ha sacado un nuevo modelo de inteligencia artificial que es muy parecido a ChatGPT. De hecho es muy pero que muy parecido. La diferencia es que este es completamente gratis de momento y el acceso a su API es mucho más barato. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que es de código abierto. Y ojo, porque esto significa que te lo puedes descargar en tu PC y utilizarlo, como vimos en el anterior vídeo. Y por si hay algún curioso que se pregunta quién está detrás de DeepSeek, en principio es un empresario chino que se llama Liang Wenfeng, pero tampoco hay mucha información al respecto. Parece que está todo bastante borroso. Pero bueno, vamos a lo que realmente importa. ¿Cómo se usa DeepSeek? Vamos a ver un ejemplo. Fijaros, estamos aquí delante de la página oficial de DeepSeek. Para utilizar DeepSeek a través de su plataforma, tan solo tienes que irte aquí y apretar donde dice Start Now. Dice Free Access to DeepSeek V3, ¿vale? Le damos clic y se nos abre ya el típico chat para interactuar con este modelo de inteligencia artificial. Pero puedes utilizarlo de otras formas. Por ejemplo, volviendo otra vez a la página oficial, también podemos utilizar la aplicación de DeepSeek. Simplemente puedes descargarla pues desde Play Store o desde donde sea. Si no, también pues puedes escanear este QR de aquí y pues puedes utilizarla a través de el smartphone. A mí personalmente me gusta mucho más utilizarla desde el navegador, pero espera que aún hay más. Si os fijáis, aquí aparece API Platform para utilizar la API de DeepSeek. Yo desde que esto está abierto sigue sin funcionar. Me aparece la ballenita está llorando y no puedo utilizar la API. No sé hasta cuándo estará así esto. Y otra manera de utilizar este modelo de inteligencia artificial es descargándotelo a tu PC o a tu ordenador y utilizándolo localmente. Esto es lo que vimos en el otro vídeo, que si no lo has visto te lo dejo por aquí. Entonces, ojo aquí, manera de utilizarlo de forma correcta. A mí la forma que me da mejores resultados es esta, ¿vale? Directamente desde el chat que tenemos aquí. Fijaros que, bueno, la interfaz es prácticamente lo mismo que ChatGPT y funciona de igual manera. Tenemos aquí el historial, tenemos aquí el nuevo chat, ¿vale? Tenemos pues más configuraciones desde aquí, ¿vale? Lenguaje, tema, que si light, que si oscuro, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo creo que la diferencia aquí y lo que deberías hacer siempre o casi siempre es tener esta opción activada, Deep Thinking R1, el razonamiento avanzado, es para mí indispensable, especialmente si quieres hacer tareas pues de código o de cálculos matemáticos o cualquier tarea que implique hacer un razonamiento. Luego tenemos esta opción de aquí, Search the Web. Se supone que dándole esta opción se conecta a internet, pero la realidad es que funciona bastante mal. Yo de momento casi todas las cosas que he probado no me han funcionado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si a alguien le funciona, por favor que me lo deje en los comentarios. Luego también podemos subir archivos. Yo he probado subir diferentes archivos y también funciona bastante regular. Por ejemplo, a mí no me funcionan los PDFs, no sé a vosotros, pero de momento esto no funciona con PDFs y con diferentes tipos. Entonces, algunos problemas de DeepSeek. Es posible que algunas veces, especialmente si os conectáis en horas punta, os encontréis con este mensaje: The server is busy, please try again later. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay un montón de gente utilizando DeepSeek y que en estos momentos pues no puede procesar la solicitud. ¿Qué te recomiendo yo que hagas? En vez de escribir aquí una y otra vez de diferentes formas, yo lo que suelo hacer normalmente es abrir un nuevo chat y preguntarle otra vez. Con esta tontería suelo resolver el problema y me lo hace en un par de intentos. Evidentemente, si está completamente sobrecargado, pues tendrás que esperar un rato. Y en general esto es lo más importante que has de saber de DeepSeek de momento. Y si te estás preguntando qué es mejor, si DeepSeek o ChatGPT, tengo un vídeo donde lo explico, donde comparo estos dos modelos con 6 pruebas de fuego. Y nada, pues hasta aquí el vídeo. Recuerda que si tienes cualquier duda o tienes cualquier sugerencia o actualización, por favor déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.